diafragma pélvico, genitales externos, aparato genital, vagina, cervix, útero y trompas uterinas, órganos pélvicos, irrigación e inervación. Ok, entonces damos pase al doctor Castro, por favor, ¿se encuentra? Muchas gracias, doctor Mascaro, doctora Young, doctor Fernando Herrera, por su asistencia a esta clase inaugural. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor Castro. Desearía saber si están compartiendo la pantalla. Sí, sí, está bien. ¿Se comparte? Sí, sí. Sí, doctor, sí se puede ver. Ok, excelente. Agrandar esto. Habilitar audición, ponga, doctor. Ha salido del PPT. Sí, sí. Ya. Ya, se ve bien, doctor Castro. Doctor Castro, la doctora, perdón, la delegada es Valeria Linares. Cualquier ayuda, cualquier consulta respecto a la clase Perfecto. virtual, conversa con él. Sí. Perfecto, doctor Sandoval. ¿Se me escucha bien entonces? Sí, ¿Todo sí. ok? Se escucha Listo. perfecto. Ya Valeria Linares va a colaborar en cualquier cosa. ¿Ok? Excelente. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Empecemos. Bueno, buenos días ante todos, con todos los presentes. Yo voy a hablar acerca de anatomía del aparato genital femenino. Dentro de los contenidos me va a tocar lo que es pelvis ósea, tipo de pelvis, músculos interpélvicos, irrigación pélvica e inervación. Acá traigo un video, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la pelvis ósea, de los diámetros de la pelvis, ¿no es cierto? Del estrecho superior, el estrecho medio, el estrecho inferior. Es importante conocer todos esos diámetros y parámetros que nos ofrece la pelvis, tanto desde el punto de vista obstétrico como ginecológico, para poder tener en cuenta los reparos anatómicos, ya sea para patologías o procedimientos obstétricos, o lo mismo desde el punto de vista ginecológico. Tenemos la pelvis, tenemos lo que es la pelvis verdadera, por encima del estrecho superior, pelvis y la pelvis inferior. A ver, por encima del estrecho superior está lo que es la pelvis falsa, y por debajo del estrecho superior está lo que es la pelvis verdadera, ¿ya? Ahora, la pelvis falsa por encima del estrecho superior, tenemos lo que es las crestas ilíacas, la articulación sacroiliaca, promontorio, articulación sacroiliaca y cresta ilíaca, que va a ser la pared posterior de lo que es la pelvis falsa. Y hacia la parte anterior tenemos lo que es la prensa abdominal. Promontorio,
articulación sacroiliaca, cresta ilíaca. Y hacia adelante lo que es la prensa abdominal. Ahora, ese es el estrecho superior. Sobre la cresta ilíaca derecha se va a encontrar lo que es la zona del apéndice y sobre la cresta ilíaca izquierda lo que es el sigmoides. Al apéndice, zona del sigmoides. Todo eso, recordarles que forma parte de la pelvis falsa. Y vamos a pasar ahora a los órganos intrapélvicos o ya de la pelvis verdadera como tal, donde hacia adelante tenemos lo que es la vejiga, útero, recto. Siendo ya estos órganos intrapélvicos o de la pelvis verdadera por debajo del estrecho superior. Tenemos el estrecho inferior. Muy bien, vamos a empezar ahora a hablar de los estrechos como tal. Perfecto. El estrecho superior está formado por el promontorio, articulación sacroiliaca, la línea arqueada, la protuberancia iliopectínea y sínfisis del pubis. Y hacia el lado contralateral lo mismo. Sínfisis del pubis, ilia pectínea, protuberancia iliopectínea, línea arqueada, articulación sacroiliaca. Todo esto forma lo que es el estrecho superior. Entonces podemos ver acá que en el estrecho superior tenemos 3 diámetros. El diámetro anteroposterior, el diámetro diagonal y el diámetro transverso. El anteroposterior que va del promontorio al borde posterior de la sínfisis del pubis, el diámetro transverso que va de línea arqueada a línea arqueada y el diámetro diagonal que va de línea arqueada a protuberancia iliopectínea. Predominando en el estrecho superior el diámetro transverso sobre el anteroposterior. Ojo, teniendo el anteroposterior un diámetro de 10.5 centímetros como promedio y siendo el transverso un promedio de 12 centímetros. Y el diámetro diagonal también descrito, pero no muy usado en el estrecho superior, también tiene una medida similar al del transverso. Pero como conclusión del estrecho superior, el diámetro transverso es el que predomina sobre el diámetro anteroposterior. Tenemos el transverso. El diagonal. A la protuberancia iliopectínea, la articulación sacroiliaca, la protuberancia iliopectínea. Muy bien. Ahora vamos a pasar al estrecho inferior, donde tenemos el borde inferior del pubis. Borde inferior del pubis. Ya. Los isquions. Ya. La tuberosidad isquiopúbica del pubis al isquion. Borde inferior del pubis. Tuberosidad isquiopúbica. Isquion. ¿Ya? Y estos son los ligamentos sacrociático mayores.
sacro ciático mayores. Hueso sacro, coxis. Todo esto similar en el lado contralateral. Borde inferior del pubis, tuberosidad isquiopúbica, isquio sacrociático mayor, sacro coxis. Todo esto en su recorrido va a formar lo que es el estrecho inferior. Ahora, en el estrecho inferior, nosotros tenemos el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso. Y a diferencia del estrecho superior, podemos ver que acá no hay un diámetro diagonal. Y a diferencia del estrecho superior, vamos a ver que el que acá predomina es el diámetro anteroposterior sobre el diámetro transverso o biisquiático, ya que estos son los isquios. Y el diámetro transverso, ¿no es cierto? En este caso, mide un promedio de 9.5-10 centímetros. Y el diámetro anteroposterior del borde inferior del pubis al coxis también tiene una medida de 9.5-10 centímetros. Y ustedes me pueden decir, doctor, pero se acaba de decir que en el estrecho inferior predomina el diámetro anteroposterior sobre el diámetro bisquiático. Sí, es verdad, porque de todos los estrechos, el único que tiene un diámetro modificable es el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, ya que al momento de la salida del feto en el expulsivo, el coxis hace un fenómeno o una variación de su diámetro llamada retropulsión, para que el bebé pueda hacer el movimiento de arcada y salir de la pelvis, distendiéndose el coxis hacia atrás en forma de retropulsión, un promedio de 1,5 cm a 2 centímetros, pasando a ser el diámetro anteroposterior modificable de 9.5 a un promedio de 11 o 11.5 centímetros. Pasando a predominar, como vuelvo a repetir, en el diámetro, en el estrecho inferior, el diámetro anteroposterior. Veamos. Del diámetro bisquiático. Muy bien. Ahora vamos al estrecho medio. El estrecho medio. ¿Qué es lo que estamos señalando? Las espinas ciáticas. El estrecho medio, lo que tenemos principalmente solo es el diámetro transverso, que es el diámetro biciático. En el diámetro biciático es donde nosotros vamos a decir si en verdad se encuentra o no encajado el feto. Una vez que llega a la altura de las espinas ciáticas es cuando nosotros hablamos recién si ya encajó o no encajó o si se encuentra a la altura de 0. Es importante conocer cuánto miden nuestros dedos normalmente cuando uno los apertura, el índice y el mayor, para tener una idea más o menos cuánto va a ser nuestro diámetro biciático. Algunos son más puntiformes, otros más ovalados, otros más redondos. Y es importante conocer ese diámetro. Y está lo que les expliqué en cuanto al estrecho inferior, respecto a la retropulsión del coxis. Bueno. Ahora, conversando del hueso ilíaco como tal, tenemos todo lo que es la cresta ilíaca en su sector posterolateral, donde vamos a dividirlo en 3 incisuras. Incisura inferior, incisura media y la posterior.
entonces acá va a ir el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo inferior. Son las inserciones de los 3 músculos glúteos. Pero, sin embargo, vemos acá donde está la incisura superior, que el espacio óseo es muy pequeño. Y sin embargo, yo les acabo de decir que acá se inserta el glúteo mayor. Es porque el glúteo mayor no solo se inserta en la parte posterolateral de la cresta ilíaca, sino también abarca todo lo que forma parte de la articulación sacroiliaca. El glúteo mayor y se extiende hacia la articulación sacroiliaca y el músculo sacro como tal. Glúteo medio, glúteo inferior, y ahí va el cartílago supracondilio. Cartílago supracondilio. Todo eso lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de irrigación, pero ya tenemos una idea de dónde está ubicado cada músculo. El acetábulo, con su cartílago semilunar, su arteria acetabular, que va a ir por el agujero obturador para irrigar los músculos de la zona, obturador externo, obturador interno. El agujero obturador, obturador interno, obturador externo, tuberosidad isquiopúbica, cara anterior. Por acá, por esta zona, va a entrar el nervio pudendo que se va a dirigir hacia la zona del periné, al igual que la arteria pudenda. Eso lo vamos a mencionar posteriormente en otro gráfico. Pero ya saben que cuando hablamos de tuberosidad isquiática es esta zona, y que muchas veces la irrigación o nervios que parten de la zona de la pelvis verdadera o intrapélvicos van por debajo de la tuberosidad isquiática para dirigirse hacia esta zona que es la zona del periné, que es lo que vamos a ver ahora, posteriormente. Tenemos 4 tipos de pelvis: ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Es importante que tengan claro que los 4 tipos de pelvis, la pelvis androide y la pelvis platipeloide, son las que no son compatibles con un parto vaginal, ya que no ofrecen los diámetros adecuados para el descenso de la cabeza fetal. Sin embargo, la ginecoide y la antropoide sí te pueden dar, principalmente la ginecoide, la alternativa de un parto vaginal. En el caso del antropoide, básicamente lo hace para los fetos que vienen en presentación de occipito posterior como variedad de posición para el parto. Dentro de los músculos del diafragma pélvico, y ojo, este es un plano más profundo y tenerlo en cuenta, por alguno de estos se cortan cuando uno hace lo que es la episiotomía. Tenemos el pubo rectal, el pubo coccigio, el hilo coccigio y el coccigio. Estos son más profundos, estos no son los que se cortan tanto, pero por encima de todos estos están el músculo más extenso y uno de los músculos más importantes del piso pélvico, como es el elevador del ano. Sin embargo, ya en un plano más superficial, y es lo que cortamos en una episiotomía ante un parto, ¿no es cierto? Es la piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal, el músculo bulbo cavernoso, músculo transverso superficial del periné y los haces pubianos del elevador del ano. Quiere decir que el bulbo cavernoso y el músculo transverso superficial del periné son músculos que están por encima de estos músculos mencionados acá. Por encima, son más superficiales y los que sí o sí van a cortar en una episiotomía. Es importante tener en cuenta esos músculos y hacer el reparo anatómico adecuado de estos al momento de hacer una episiorrafia o una sutura del periné, porque lo que buscamos es mantener la anatomía en una mujer después de un parto, es decir, un periné con un promedio de 3 a 3,5 centímetros, que es lo adecuado, porque si no suturamos o no hacemos la episiotomía de manera adecuada, vamos a generar un periné corto
Y acuérdense que por detrás del periné está el elevador del ano. Y como les mencioné, es un músculo extenso y uno de los principales músculos del piso pélvico. Y si no hacemos una reparación adecuada de esta, podremos haber tenido un parto de manera adecuada, fisiológico, pero sin embargo estamos ocasionando un problema en la mujer desde el punto de vista ya no obstétrico, sino ginecológico en un futuro, de repente cuando tenga 45, 50 años y según las actividades que la mujer desempeñe, como es el prolapso genital. Al generar un perine corto, va a tener una zona de poca llegada o poco anclaje el elevador del ano, y esto va a favorecer el prolapso de los órganos genitales femeninos en un futuro para esa mujer, según la actividad que realice. Me refiero si muchas mujeres trabajan en zonas rurales y van al campo, a la chacra, hacen más fuerza en la prensa abdominal y al no generar una adecuada reparación de este, favorecemos el prolapso. El útero como tal es una estructura piriforme muscular que mide un promedio de 7 a 8 centímetros de longitud, 4 a 5 centímetros de ancho en la porción superior y 2 a 3 centímetros de grosor de la pared. Se divide en 3 porciones: cérvix, cuerpo y fondo. Acá tenemos el cérvix. Este es el istmo, que mide 1 centímetro, centímetro y medio, y es la unión entre el cérvix y el cuerpo del útero, el cuerpo como tal, sus paredes, y este es el fondo uterino. El istmo es un canal corto, aplastado, localizado entre la porción superior del cérvix y el cuerpo. Su mucosa es lisa comparada con los repliegues endocervicales, es muy estrecho en nulíparas, pero alcanza alrededor de 1 centímetro de ancho tras el parto. Como podemos ver, el cuerpo uterino es el que constituye el volumen principal del útero, tiene su pared anterior, su pared posterior. Este triángulo que vemos acá es un espacio virtual, el cual se encuentra aplanado, invertido, y la mucosa del cuerpo varía en el grosor dependiendo de la fase del ciclo menstrual y puede llegar a medir 1 a 8 milímetros, ¿no es cierto? Hablamos ya previamente del grosor endometrial o el tejido endometrial, que va a ir variando en tamaño según la etapa en la que se encuentra en el ciclo menstrual. A la inspección visual tiene aspecto liso, anaranjado, siendo habitualmente más grueso en el fondo. Este es un gráfico, del Netter, donde podemos ver las estructuras intrapélvicas. Siendo sincero, son gráficos hechos a la perfección. Cuando uno está en la realidad o ante una cirugía, no se ve tan claro las estructuras o tan nítidos, que eso lo van adquiriendo conforme van adquiriendo mayor experiencia en ver pelvis reales, ¿no es cierto?, en cirugías, como la laparoscópica, por ejemplo, pero nos va a ayudar bastante para definir las estructuras como tal. Ligamento redondo, trompa, ligamento útero-ovárico, del útero al ovario, ligamento útero-ovárico, ovario. Todo lo que vemos de amarillo en esta zona se llama ligamento ancho, todo lo que está por debajo, retroperitoneo, todo lo que está por encima, que es lo que estamos viendo, preperitoneo. En el retroperitoneo se van a introducir unas ciertas estructuras, principalmente de irrigación, como son la ilíaca interna y ilíaca externa, que lo vamos a ver posteriormente. Acá tenemos los ligamentos uterosacros. Como les mencioné cuando les mostré el video de la pelvis, vejiga hacia adelante, útero al medio, recto hacia atrás, ligamentos uterosacros. Que debajo de estos ligamentos uterosacros pasa un plexo importante que le da una inervación importante a la pelvis y que después se los voy a mencionar. Y a este nivel, en forma lateral, a la altura de los uterosacros, pero en forma lateral, por debajo del peritoneo, en el retroperitoneo, tienen los ligamentos de McEnroe o ligamentos cardinales. Tenemos la aorta, con la bifurcación de la aorta, que se da a la altura de la cuarta vértebra lumbar, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es las ilíacas primitivas, que al final me va a acabar dando lo que es la ilíaca interna y la ilíaca externa. Y irrigación importante también para el útero es el infundíbulo pélvico. Entonces el útero tiene dos irrigaciones importantes como tal, que es la uterina que llega a este nivel, a nivel del istmo, y se va a dividir en uterina ascendente y uterina descendente.
igual por acá, llega por el retroperitoneo por debajo a este nivel del istmo y se divide en arteria uterina ascendente, arteria uterina descendente. Y la otra irrigación importante que tiene el útero es la del infundíbulo pélvico como tal. ¿Por qué es importante conocer ambos reparos anatómicos desde el punto de vista circulatorio? Porque son dos fuentes de irrigación importante que recibe el útero y que muchas veces nosotros, partiendo de ese reparo anatómico, son, por decirlo de alguna manera, ante una hemorragia, dos situaciones o dos puentes abiertos o dos caños, por decirlo de alguna manera, que tenemos que tratar de bloquear, ¿no es cierto?, para poder controlar la hemorragia o la hipovolemia. Y bueno, por encima de estos y un poquito ya en planos más profundos, encontramos lo que es la aorta ilíaca primitiva y ilíaca interna como tal, ¿no? Característicamente el útero está en anteversión sobre la vejiga urinaria, formando un ángulo recto con la vagina. El cérvix está angulado hacia el centro de la vagina o ligeramente dirigido hacia la cara posterior. No, es básicamente el ángulo que tiene el cuerpo del útero para con la vejiga. Por eso se le conoce como la mayoría de úteros anteverso, y hay también retroversos en la cual el cuerpo del útero está orientado más hacia la parte posterior con respecto al eje que pueda tener con la vejiga. Las trompas, vamos a verlo acá mejor en el gráfico, tenemos la fimbria, ¿cierto? El infundíbulo tubárico, la ampolla tubárica donde se da predominantemente la conversión de módulo blastocisto hasta que ya cae dentro del útero y se da como blastocele el embrión, y también donde se da la mayor cantidad de embarazos ectópicos cuando hay problemas tubáricos como una hipomotilidad o una ausencia de la motilidad de las fimbrias debido a diferentes circunstancias, el istmo como tal, y la parte corporal de la trompa que es donde ingresa esta al cuerpo del útero. Por dentro, ese orificio se llama ósteo. Y vamos a hablar ahora de lo que es la irrigación y la musculatura de la pelvis. Ya hemos podido mencionar algo de músculos, hemos podido mencionar algo de irrigación. Vamos a meternos ya en un plano profundo para poder ubicarnos respecto a lo que venimos diciendo. Tenemos el músculo crural, el músculo psoas-ilíaco, ¿no es cierto? Este es el hueso sacro, la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Hacia adentro del agujero obturador, que es el que vemos acá, esto pintado con color verde viene a ser el obturador interno, y hacia afuera del agujero obturador, esto pintado con color marrón, el obturador externo. Este músculo pintado con color verde oscuro es el músculo piramidal, ¿cierto?, que va del hueso sacro, en la cara interna del hueso sacro, al trocánter mayor del fémur, que está por detrás. Fémur, sigan esta línea por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegamos al trocante mayor. Tenemos el sacro ciático menor, que va del hueso sacro a la espina ciática. Tenemos el sacro ciático mayor, que va toda la parte lateral del sacro hasta el isquion. La escotadura ciática menor, la escotadura ciática mayor, ¿cierto? Entonces ya vimos musculatura asociado a estructuras óseas, nos ubicamos un poco mejor porque ya vimos la pelvis ósea como tal. Entonces nos metemos un poquito en lo que es irrigación. Si tengamos, por ejemplo, voy a ir soltando pequeños ejemplos, que eso lo van a ir tratando en temas posteriores, pero para que todos tengan una idea de por qué la importancia de la anatomía y no se haga esta tan aburrida, porque siempre ha habido un paradigma anatomía relacionado a irrigación, a inervación, y muchas veces creemos que es cuestión de paporretear o grabarnos los nombres. No debería ser así. Hay que tener una idea de que en anatomía generalmente los nombres de los vasos y las arterias está configurado o van en base a de dónde parte el vaso y a dónde llega. Entonces, para que se haga esto más divertido y a la vez más ameno, nosotros cuando tenemos una paciente, de repente en el Serum Dios no quiera, que hace una hemorragia postparto, se encuentra una hipovolemia, no podemos controlar la hemorragia por parto y tenemos que referirlas,
nosotros nos acordamos en nuestra clase de anatomía, nos acordamos con nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, tenemos la aorta donde esta se bifurca en ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Y a este nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar es donde nosotros debemos hacer la compresión de la aorta para de esta manera tratar de evitar la mayor cantidad de sangrado de irrigación que llega en la pelvis y poder hasta cierto punto poder retener un poco el sangrado y que nos llegue, nos dé plazo para poder llegar a un sitio de mayor capacidad resolutiva en la que podamos estar. Es una maniobra descrita, aprobada y que tiene que ser un recurso cuando se refiere a un paciente por shock hemorrágico, basado en este reparo anatómico. También tenemos que la aorta como tal, hay una rama directa que sale hasta el coxis, donde se encuentra la glándula coxígea, que le va a irrigar. Bueno, toda esta arteria en su recorrido se llama sacra media. De la sacra media, vamos a ver que salen colaterales como tal, a nivel de la quinta vértebra lumbar. Quiere decir que ¿quién irriga la quinta vértebra lumbar? Las colaterales de la sacra media, y también me da ramas para los agujeros de conjunción. Y a nivel de la aorta misma como tal, me da ramas laterales y también me da ramas dorsoespinales, pero dense cuenta que estas ramas laterales o dorsoespinales salen de la propia aorta como tal. Sin embargo, ojo, ramas laterales, ramas dorsoespinales que salen de la propia aorta como tal a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Y a nivel de la quinta vértebra lumbar ya no sale de la aorta las colaterales, salen de la sacra media, que es rama directa de la aorta y que llega al coxis, y que en su trayecto a nivel de los agujeros de conjunción sacros también me da a dar irrigación para cada agujero de conjunción sacro, donde se van a anastomosar con otro vaso. Posteriormente lo vamos a ver. Entonces nos vamos ahora para las ilíacas primitivas. Vamos a agarrar una de estas, vamos a agarrar la arteria ilíaca primitiva derecha y vamos a ir desglosándola. Tenemos la ilíaca primitiva derecha que me va a dar dos troncos, la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna me va a dar un tronco posterior de donde va a salir la arteria glútea. Como sabemos, los glúteos están hacia la zona posterior de la pelvis, como ya les mencioné en la pelvis ósea, y hacia ahí va a ir la irrigación del tronco posterior de la ilíaca interna, que va a ser la arteria glútea. Le damos la vuelta a la pelvis, a este gráfico que hemos estado viendo acá, lo giramos y tenemos el glúteo inferior, medio, perdón, el glúteo menor, medio y mayor. Este glúteo mayor tapa todo esto. Acá está, digamos, remangado, recorrido, pegado hacia la izquierda para poder ver la irrigación. Entonces acá vemos que la arteria glútea está saliendo. ¿Por dónde? La arteria glútea se metió por la escotadura ciática menor, por encima del músculo piramidal, y se fue hacia la parte posterior. Y acá vemos, sale por encima del músculo piramidal y me da irrigación a todos los músculos glúteos. Acá tenemos el sacrociático mayor en su cara posterior. Esto de acá, el sacrociático menor, visto desde atrás. Todos estos son los músculos femorales posteriores, vasto externo, perivisceral, bíceps, membranoso, semimembranoso. Continuemos. Y del tronco posterior de la ilíaca interna me va a dar dos ramas colaterales. Acá vimos la glútea, pero también directo me van a salir dos ramas colaterales, que son, ojo, miren el nombre, iliolumbar. Iliolumbar, claro, se va hacia el hueso ilíaco, ilio, y hacia la zona del crural lumbar, hacia arriba. Por eso se llama iliolumbar. Es una colateral de la ilíaca interna. ¿Y el otro colateral cuál sería? La sacrolateral. Su nombre, sacro, se va al hueso sacro, y hacia la parte lateral, sacrolateral. Y en cada agujero de conjunción del hueso sacro se van a anastomosar con las colaterales de la sacra media. Entonces, un resumen hasta ahora. Colaterales de la ilíaca interna, iliolumbar y sacrolateral.
por el nombre lo sacamos. Hilo lumbar, la que va para arriba, hacia la zona lumbar y hueso ilíaco, y sacrolateral se va hacia la parte interna, hacia el hueso sacro, hacia los agujeros de conjunción. Perfecto. ¿Qué otra rama tienes de la ilíaca interna? La del tronco posterior, la arteria glútea, que me va a irrigar la parte posterior de la pelvis. Listo. Entonces ya tenemos resumido lo que es la ilíaca interna, su tronco posterior formado por la glútea y sus colaterales que salen de la propia ilíaca interna. Y acá tenemos el tronco anterior de la ilíaca interna. Ya hablamos del tronco posterior, ahora vamos a hablar del tronco anterior de la ilíaca interna. Y vemos que es este acá. Si esta era la glútea, este es el tronco anterior, y el tronco anterior me va a dar dos arterias. La arteria isquiática y la arteria pudenda interna. ¿No es cierto? Importante saber. ¿Por qué? La isquiática, al igual que la glútea, cuando decimos, me duele la ciática, hablamos del nervio, o acá estamos en vasos, pero como para tener una idea, nos agarramos en la parte posterior del glúteo y hacemos el recorrido por la parte posterior de la pierna. Perfecto. La arteria isquiática, como tal, no nervio, arteria isquiática, también va a ser lo mismo, se va a ir hacia la parte posterior de la pelvis, pero ojo, ya no va a salir por encima del músculo piramidal como la glútea, sino por debajo del músculo piramidal. Y se va hacia la parte posterior. Entonces vemos acá que acá por debajo del músculo piramidal aparece la arteria isquiática, que más abajo ya se van a estomosar con los femorales posteriores. Y esta arteria isquiática sale hacia la parte posterior, va hacia la pierna, y ¿quién lo acompaña? El nervio isquiático o el nervio ciático. Generalmente las arterias están acompañadas de su nervio, con el mismo nombre por lo general. Entonces, en este cuadro, y basándonos en un resumen, podemos decir que las dos arterias que se van hacia la parte posterior de la pelvis son la glútea y la isquiática. La glútea, rama del tronco posterior de la ilíaca interna, y la isquiática, rama del tronco anterior de la ilíaca interna. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos bien. Y la otra rama del tronco anterior, ¿no es cierto?, de la ilíaca interna es la arteria pudenda interna. Que la arteria pudenda, por decirlo, hace el engaño, el amague, de que se va a ir para atrás junto con la arteria isquiática, pero no. Va por detrás del sacro ciático menor y se regresa bordeando todo lo que es el isquion, la tuberosidad isquiopúbica, ¿no es cierto? Como le mencioné en la pelvis ósea, y se va al periné. Y se va al periné. Entonces, la rama del tronco anterior de la ilíaca interna, la única que no se va para la zona posterior de la pelvis, y que pareciera que va a ir, pero vuelve a girar para meterse hacia fuera de la pelvis, no hacia la parte interna, es la pudenda interna, que me va a acabar irrigando todo lo que es la zona del periné y vulva portal, por consecuencia. Y, importantísimo, de la ilíaca interna, para ser más preciso, una colateral del tronco anterior de la ilíaca interna es la arteria obturatriz. La arteria obturatriz. Nosotros tendemos muchas veces a decir, no, rama de la uterina, ¿rama de quién es? De la ilíaca interna, sí, pero se trata de ser un poco más preciso. La obturatriz es rama colateral del tronco anterior de la ilíaca interna. Y esta arteria obturatriz va a atravesar el agujero obturador y se va a meter a lo que es los órganos intrapélvicos. En este caso me va a dar la arteria uterina a nivel del útero como tal. Y acá en el gráfico también tenemos la ilíaca externa, que me da su rama que ya se va hacia la parte abdominal, que es la epigástrica, ¿no? La epigástrica, rama de la ilíaca externa. Muy bien, entonces hasta ahí nosotros hemos visto lo que es irrigación intrapélvica. Entonces, si nos vamos al gráfico del Netter, donde
les mencioné que se veía todo más definido, y las estructuras anatómicas, por decirlo más bonito. Perfecto, ya tenemos la irrigación del retroperitoneo, aorta, ilíaca primitiva, ilíaca interna, ilíaca externa, cada uno con sus ramas, las que se van hacia la parte posterior de la pelvis, las que se van a la parte interna de la pelvis, así como sus colaterales. Entonces ya vimos lo que es irrigación pélvica, musculatura, pelvis ósea, y nos metemos al útero como tal, como parte de un órgano importante y que vamos a ver durante todo este curso de lo que es la pelvis verdadera. Entonces vemos que acá la arteria uterina, rama de la arteria obturatriz, que es una colateral del tronco anterior de la ilíaca interna, a nivel del istmo, me va a dar una rama ascendente que es la arteria uterina ascendente y me va a dar una rama descendente, arteria uterina descendente. La arteria uterina ascendente como tal va a ir por la parte lateral del útero. Acá tenemos la otra arteria uterina contralateral, derecha e izquierda, y una vez que llega a la altura del el cuerno o donde se inserta la trompa, se van a estomosar con la arteria ovárica, rama de la arteria aorta, ¿cierto? Y a toda esta zona, ¿no es cierto? ¿Cuál va a llegar? ¿Qué irrigación importante les dije? El infundíbulo pélvico. Entonces, acá podemos ver ya en el útero como tal que el útero tiene dos irrigaciones importantes, que es la arteria uterina y el infundíbulo pélvico. Importante porque muchas veces hay eventos quirúrgicos en los cuales uno tiene que realizar una histerectomía de emergencia, de repente para controlar una hemorragia, y a veces hay situaciones que se dan en las que puede darse una hemorragia residual o a veces seguir sangrando, depende de la situación en la que se entre a reoperar ese paciente y muchas veces uno tiene que reintervenir. Entonces, antes de irse de repente a una cirugía de salvataje como una ligadura hipogástrica, que como hemos visto en la anatomía se encuentra en el retroperitoneo, y muchas veces va a ser un poquito difícil buscarlo según las situaciones en las hemodinámicas en las que entremos a reoperar a ese paciente, podríamos revisar estos cabos de irrigación muy importantes como son la uterina y el infundíbulo. La arteria uterina ascendente del lado derecho con respecto a la arteria uterina ascendente del lado izquierdo se anastomosan por medio de las arterias arcuatas. Y de las arterias uterinas descendentes me van a salir ramas importantes como son las cervicales y las arterias vésico-vaginales. Las arterias cervicales y las arterias vésico-vaginales son arterias de gran capilaridad, bastante flujo sanguíneo, muy vascularizadas, muy ramificadas, que tienden muchas veces a sangrar bastante en pacientes de repente que hay un desgarro grado 3, grado 4, y es importante conocer la anatomía porque sabemos que se ramifican, empiezan a ramificar a este nivel ramas de la arteria uterina descendente y de repente uno tiene que empezar a controlar el sangrado desde esta zona, pegado al cuello uterino y no de la parte de abajo. Importante tener en cuenta, y a lo que voy con la información que le estoy dando, es que basándose en los reparos anatómicos de lo que es hasta ahora estructuras musculares, estructuras óseas, estructuras circulatorias, nosotros vamos a poder manejar la emergencia, sea obstétrica o sea ginecológica. Y nos metemos dentro del útero, de la pelvis, entramos al útero en su parte externa, ahora entramos mediante un corte axial dentro del útero como tal, y tenemos la arteria arcuata anterior, la arteria arcuata posterior, y de las arterias, a ver, el corte axial, arteria uterina, ¿no es cierto?, de un lado derecho, la arteria arcuata anterior, la arteria arcuata posterior, se supone que para este lado tenemos la otra mitad del útero, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso les dije que la arteria arcuata, tanto la anterior como la posterior, me van a estomosar la arteria uterina derecha con la arteria uterina izquierda. Hasta ahí estamos, perfecto. A nivel del miometrio, la arteria uterina arcuata me va a dar ramas como las arterias basales y las arterias radiales. Basales, radiales. Y que a nivel del endometrio, que es donde está esta línea punteada, se va a llamar arterias espirales. Espirales. Perfecto. A nivel miometral, las arterias radiales y basales, de esas dos, las únicas que van a sufrir cambios cuando hay una gestación, porque tienen que aumentar su volumen, su capilaridad, para que le llegue más sangre a la placenta, ¿no es cierto? Y se llame vellosidades coriales y por lo tanto más sangre al feto, son las arterias radiales a nivel miometral. Y a nivel endometrial, las arterias espirales en su totalidad ofrecen todo el cambio en cuanto a vasodilatación, pérdida de la capa muscular,
pérdida de la capa fibrinoide para aumentar su diámetro, vascularidad y llegada de sangre al trofoblasto placenta y por lo tanto al feto. Las arterias espirales también sufren propios los cambios cíclicos durante el ciclo menstrual para después se dé la menstruación. Entonces, ya saliendo un poquito del tema de lo que es la irrigación, vamos a entrar al tema de la inervación. En cuanto al tema de la inervación, no hay que hacernos un mundo. En lo que es de la pelvis hablamos principalmente de todo lo que es plexos, que lo voy a mencionar ahorita, pero como les dije y les vuelvo a repetir, generalmente en anatomía los vasos, tanto de irrigación como en este caso los nervios, inervación, llevan los nombres similares a lo circulatorio y también los nombres de las estructuras que irrigan en el caso de los vasos o que inervan en base a los nervios, desde su origen hasta su fin. Entonces, hablando nosotros de lo que es la inervación de los órganos pélvicos, sabemos que esta parte principalmente desde la 11 vértebra dorsal hasta la quinta sacra, con una contribución muy importante del sistema neurovegetativo que va a estar formado por los plexos presacros, ováricos y el plexo de Frankenhauser. El plexo de Frankenhauser es el plexo que les dije cuando les mencioné en el gráfico de Netter los ligamentos úterosacros. Por debajo de esos ligamentos úterosacros pasa el plexo de Frankenhauser. Dentro de lo que es ginecología, en algún momento seguro van a tratar a aquellas mujeres que van con dolor pélvico crónico, tal vez con endometriosis, tal vez con síndrome adherencial, mujeres que después que has tratado el dolor de diferentes maneras, relacionándolo probablemente a causas infecciosas, relacionándolo probablemente a causas anatómicas, por un número importante de cirugías que ha generado síndrome adherencial o por endometriosis como tal, uno busca una alternativa que ofrecerle al paciente con el fin de disminuir el dolor pélvico crónico. Y dentro de eso existe lo que es la ablación del ligamento úterosacro en forma laparoscópica. Para eso quemamos el ligamento úterosacro y después lo cortamos porque sabemos muchas veces que debajo de ese ligamento pasa lo que es el plexo de Frankenhauser. ¿Estamos? Y vamos a disminuir el dolor pélvico solo en un 40%. Y podemos decir, sí, doctor, pero solo lo disminuyes en un 40%. Sí, pero estás hablando de un paciente que su dolor no cedía con ningún tipo de tratamiento, ni de causa infecciosa, ni con antiinflamatorios, ni analgésicos, y le estás ofreciendo disminuirle el dolor pélvico en un promedio de 40-50% haciendo esta ablación del ligamento uterosacro, porque vas a quemar y cauterizar el plexo de Frankenhauser y le vas a disminuir en un porcentaje relativamente importante el dolor. Es una alternativa. ¿Basado en qué? En que conozcas los reparos anatómicos, las estructuras y la inervación correspondiente. Continuando con inervación, vamos a hablar del nervio pudendo. Nace del plexo sacro S2, S4, recorre las paredes laterales de la pelvis de cada lado adosado al piramidal. Cuando llega a la espina ciática, sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, da un giro, entra de nuevo a la pelvis por el agujero ciático menor hasta la tuberosidad isquiática. Les he querido leer esto porque si lo leemos, de repente hasta nos perdemos. Pero si nos centramos en el gráfico que les mostré al momento de hablarles de la arteria pudenda, ¿no es cierto?, rama del tronco anterior de la ilíaca interna, y el recorrido que hizo, que era la que se iba para atrás por el sacrociático menor y luego giraba hacia adelante para recorrer todo el isquio en tuberosidad isquiática e irse hacia el periné. Pues miremos acá en el gráfico, hace lo mismo, sale del S2 y S4 de los agujeros de conjunción. Acuérdense que acá también habían vasos, bueno, salen los nervios de acá, ¿no es cierto?, de este plexo, y hace el mismo recorrido el nervio pudendo que la arteria pudenda. Se va hacia atrás del sacrociático menor y se vuelve a meter por acá por el isquio. Va por la tuberosidad isquiopúbica y se dirige hacia el periné y lo inerva en su totalidad. ¿Estamos? Es el mismo recorrido que hacía la arteria pudenda, entonces no tenemos por qué perdernos, ¿no es cierto?, en su recorrido. ¿Y por qué es importante el nervio pudendo? Porque cuando no hacemos una adecuada reparación o episodografia del periné, o generamos un periné corto
o nos hace un hematoma vulvar y no lo manejamos adecuadamente, o la episiorrafia se nos abrió posteriormente y la cerramos por segunda instancia solo con cremas tópicas, antiinflamatorios y antibióticos, pues vamos a generar un dolor crónico en esa zona debido a una afección del nervio pudendo por no una adecuada reparación del periné, provocando en la mujer muchas veces dispareunia o dolores perineales crónicos. Dispareunia, dolor con las relaciones sexuales, deteriorando la calidad de vida de esta paciente. Ramas perineales profundas y superficiales, ramas de la pudenda, estamos en inervación, que me va a inervar planos superficiales y profundos, tejidos subcutáneos de la vulva, músculos del plano superficial del periné, piel, porciones internas de los labios, y así como también el resto del vestíbulo. Tenemos la rama hemorroidal inferior, esfínter externo del ano y piel, y el nervio dorsal del clítoris. Todas esas son ramas del pudendo, y aquí está todo lo que inerva el nervio pudendo, que se los comenté y se les he mencionado. No hay nada nuevo en este gráfico que no les haya dicho. Y bueno, eso sería todo en cuanto al tema de lo que es el anatomía pélvica. Quiero mostrarles un último videito antes de culminar. Quiero que vean acá, solo para que tengan una idea de lo que les he mencionado. ¿Salí? Ven. Quiero compartir un video que ya lo había descargado. ¿Pero en dónde está? En Zoom. ¿Dónde sale compartir? Pero cierra eso. Porque ahorita Claro. estás compartiendo eso. Ahora abre tu Zoom. Este acá. ¿Acepto? Acá pues. ¿Me están compartiendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bueno, muchachos, esto es a lo que quería llegar. Después de que hemos hablado de la clase de anatomía, donde vemos todos los gráficos del NETR y diferentes gráficos que le he bajado, donde se ve todo, los reparos más claros, más fácil para aprender. Pero la realidad es lo que les estoy mostrando ahorita. Esto es un video de una pelvis corto, muy puntual, pero que no tiene patologías. Y es lo más cercano lo que tenemos desde el punto de vista real con lo que les acabo de dictar. Acá podemos ver el útero. Este sería el útero ovárico, ¿no es cierto? Del útero al ovario, útero ovárico. La trompa, por delante de esto, en forma lateral y hacia abajo, el redondo. Y esto tenemos los úteros sacros, el istmo y el cuello, que ya se mete hacia la zona de la vagina. Veamos. Perfecto. La zona ampular de la trompa, donde se dan la mayoría de embarazos ectópicos, y esta zona suelta viene a ser la fímbria. Este vaso que se encuentra por debajo de este tejido es la ilíaca externa. Y esta irrigación que viene por acá hacia el anexo, ¿cierto? Infundíbulo. Bien. La otra parte que quiero que vean. Un segundito. Ahí ven, la fímbria más claro, así es la fímbria, ¿cierto? Ahí está, clarito, el útero sacro del lado derecho, por debajo pasa el plexo de Frankenhauser. Esta zona es la que se quema y se corta cuando queremos tratar de los problemas crónicos. De esa manera, obvio que esta es una pinza Kelly de hemostática, no es una pinza bipolar. Está desplazando el intestino. Las fimbrias, hay un poco de sangrado. No se ven focos endometriósicos, probablemente sea que la mujer acaba de menstruar y ha tenido un poco de regurgitación por las trompas.
y bueno. Intestino, y así es como se ve la pelvis dentro de lo real. Hígado, ¿no es cierto? Acá vemos una adherencia, pero como ves, ya es más parte del abdomen superior que intrapélvico. Muy bien. Bueno, doctores, eso ha sido básicamente Cualquier huevón, ¿no? la exposición del día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo está claro, doctores? Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Doctor. Listo, muchachos, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.